Son las 9 de la mañana con 10 minutos de regreso ya después de ese comienzo musical y con nuestro panel ya ubicado acá para empezar a comentar los temas propuestos el día de hoy. Nos acompaña Alan Álvarez, economista militante socialista. ¿Cómo estás, Alan? Muy buenos días. Hola, buenos días aquí esta mañana de miércoles, mitad de semana. Exactamente, en la mitad de la semana y una semana que ha estado cargada sin duda lo que fue la primaria. De hecho, vamos a hablar un poquito de aquello. Y también está con nosotros Alonso Rivera, vicepresidente nacional de las nuevas generaciones de la UDI. ¿Cómo estás, Alonso? Gracias por acompañarnos acá en el estudio. Hola, Rodrigo, muchas gracias por la invitación y también saludar a Alan. Oigan, vamos a ir de inmediato con, obviamente, las repercusiones que siguen surgiendo al alero de la primaria que se vivió el día domingo. Y particularmente los pasos que se están dando al alero del oficialismo a su vez en torno a las definiciones que se van tomando. De hecho, ya se constituye la mesa política del comando integrada por quienes son los presidentes de los partidos inmersos en esta alianza y según lo que también da cuenta la tercera al día de hoy, se trata de una instancia que sesionará de forma periódica los jueves de cada semana. La idea es coordinar líneas de trabajo de cara a la primera vuelta y en paralelo también habrá una mesa de los secretarios generales. Es otro de los elementos que surgió durante la jornada de ayer. Hemos iniciado un camino de construcción programática conjunta, así como también de conformación del nuevo comando para enfrentar la primera vuelta presidencial con toda la amplitud y toda la generosidad que debemos tener entre nosotros, es lo que dijo Janet Jara, la candidata del oficialismo para la primera vuelta. Además, cada partido quedó con la tarea de entregar nombres de sus filas que puedan asumir distintas tareas dentro de la campaña, desde encargados territoriales hasta programáticos. También se está a la expectativa de qué manera, también en lo programático los centros de estudio del sector van a estar en coordinación y entrega de insumos importantes para lo que va a ser esta campaña de primera vuelta. También Janet Jara señaló que se va a buscar tener un acercamiento con el presidente de la ADC, Alberto Undurraga, para intentar que el progresismo llegue unido a la primera vuelta. Es parte de lo que surge al alero de estas reuniones, pero es pertinente también ir viendo en proyección cada uno de esos elementos, también cómo se ve desde la vereda del frente cada uno de esos puntos. Alan, parto contigo para que me cuentes un poquito este post, también démonos el tiempo para hablar un poquito de lo que pasó el domingo. Me imagino que también ahí hay intención de hablar. No, mejor no. Tema del que quiero entrar. Pero efectivamente el oficialismo concurrió a una primaria que permitió consolidar por la vía democrática una alternativa única de entre cuatro para poder llegar a la elección de noviembre. Esto en general uno podría decir que comparado con el clima que hubo durante la campaña, sí, decantó bastante bien. Llegaron los candidatos a reconocer el triunfo, no había mucho que poner en duda tampoco, sí fue bastante categórico, y se manifestó un ánimo en que hubo consolidación, fue un resultado vinculante, y hoy todos los partidos se han puesto a disposición de la candidata de nuestro sector, que es Janet Jara. Entonces, por ahí, en esos términos, la primaria cumplió su objetivo, indistintamente de la opción que ganó. Para todos los partidos el resultado efectivamente da un ordenamiento y hoy día se habla de una candidata única del oficialismo y además las encuestas, o al menos la de la UDD que salió ese día lunes, sí, el panel ciudadano es bastante alentadora para nosotros. Creo que el efecto aglutinador y el momentum de post-primaria se logró bastante bien. En cuanto a las expectativas, que es algo que se ha discutido harto, sí, claro, nosotros también nos pusimos una expectativa un poquito alta, porque hablamos de el efecto autónomo del voto obligatorio, hablamos de las métricas de nuestras propias elecciones de primaria anteriores, y hablamos también a ratos de esto que fue la comparativa de que ahora por primera vez habían tantos partidos concurriendo. Y ahí creo que todos nos quedamos con el sabor un poquito de que nos quedamos cortos, pero se consiguió una base movilizadora que al menos te diría que una buena base electoral de la izquierda. Sí, va a ser también interesante ver dos puntos y después lo voy a exponer. Pero no me quite el... sí, es que solamente perdón, la primaria. Pensé que habías terminado. No. Ahora, en cuanto al comando, esta es una estructura tradicional donde todos los partidos concurren y ponen nombre a disposición para poder dar un armaje que primero convoque en lo ideológico, segundo
permita consistencia en lo programático, y tercero, que dé espacio y apertura donde todas las potenciales conflictos y todo el ruido que lleva una campaña presidencial tenga un espacio de contención y un vaso comunicante para poder evitar que esto se termine en dime y diretes por la prensa. Ahora, lo único que me pasa a mí es que a ratos nos vamos quedando en el eslogan, y finalmente una campaña presidencial en quien descansa es en los candidatos parlamentarios. Sí. Son ellos quienes van a recorrer el país de Arica a Magallanes, son ellos quienes tienen que movilizar territorialmente al electorado, y son ellos finalmente en quienes va a descansar esta elección. Y ahí es donde el oficialismo tiene un gran desafío, Claro. que es ver cómo se logra consolidar una lista única. Y ahí la pregunta es, bueno, una lista única significa el que tiene mantiene, una lista única significa primarias, una lista única significa un mecanismo intermedio, y creo que puede que personas, a propósito de sus proyectos personales, comiencen a poner en una posición incómoda o hacer emplazamiento a nuestra candidata, y creo que eso es algo que tenemos una tentación que hay que evitar. Alonso, voy contigo también. La mirada ahí de Alan respecto a cómo se van conformando las estrategias, se van conformando los equipos y los grandes desafíos que, por ejemplo, van de la mano con ir estructurando una lista parlamentaria única, que al menos es la expectativa que se está generando en el oficialismo. Pero cómo también ves tú estos resultados y particularmente cómo se va llevando adelante este conformar equipos que se está buscando. A ver, a mí me gustaría partir, ayer lo escuchaba también en la radio y un diputado del Partido Republicano decía que lo más probable es que la Evelyn se bajara y apoyara a Bajo Antonio Cas. Lo primero que quiero señalar es que la Evelyn no se va a bajar y vamos a ir a disputar. Al diputado Achúcar estaba escuchando. Voto a voto, fue con Guiller ayer. Sí, ayer. Vamos a ir a disputar voto a voto para pasar a segunda vuelta y vamos a llegar a primera vuelta. Así que la Evelyn no se baja a pesar de lo que han dicho. Bueno, en respecto al resultado del domingo, a ver, es bastante lamentable para el país. Yo creo que haya triunfado el ala más radical y de la izquierda más radical del gobierno. Y en dos sentidos. Yo la verdad, y honestamente te lo digo, lamento mucho que no haya ganado Carolina Toá. Yo creo que por el bien del país, Chile se también, pero ya esa es otra. Chile se merecía una segunda vuelta entre Carolina Toá y Evelyn Matei. Porque era convocar a un sector moderado de ambos sectores, de centro derecha y de centro izquierda, que queramos o no, fueron los protagonistas de quienes le dieron los 30 mejores años a este país. Yo por eso lamento que hoy día el socialismo democrático, que a todo esto no es un apodo que yo les inventé, fueron ellos mismos los que se adjudicaron socialismo democrático precisamente para separarse del Partido Comunista y del Frente Amplio. Así que evidentemente es una mala noticia que Janet Jara haya ganado, ¿no es cierto?, la primaria. Yo de verdad lo lamento. Porque el Partido Comunista no solamente representa el peligro que podemos ver en Latinoamérica y en otras partes del mundo, sino porque, a ver, Janet Jara gana contundentemente una primaria que no convocó al más del 10% del padrón electoral. Lo que hay que ver ahora es si es que Janet Jara, porque a pesar con los votos de Carolina Toá, Gonzalo Vinter y Jaime, y el olvidado Jaime Mulet, no le da para pasar a segunda vuelta con los votos que hubo el domingo. Entonces, lo que hay que ver ahora es ver si efectivamente es una candidatura que ya tocó un techo o, vamos bien, ese techo todavía está por descubrirse si vamos a moderarse o no moderarse. En segundo lugar, nosotros vemos, mucho se decía el domingo, celebra la derecha con este triunfo de Janet Jara, que es mucho más fácil ganarle. A ver, no. Nosotros nunca vamos a celebrar cuando hay una victoria del Partido Comunista. Y los peligros que represente esos ideales puestos no solamente en el gobierno, sino que también en una lista parlamentaria que evidentemente ahora todos los parlamentarios van a querer cuadrarse con Janet Jara por el chorreo que da la figura potencial presidencial, ¿no es cierto? Pero si es que hay una lista parlamentaria única, yo creo que evidentemente pueden darse dos escenarios. El primero es que nuevamente el Partido Comunista del Frente Amplio arrase en esa lista única y la incorporación que tenga el socialismo democrático sea, la verdad, bastante leve. O lo otro es que yo creo que lo que debería en este minuto hacer el socialismo democrático, y en esto incluyo a la AEC, es ir a una lista distinta. Si tienen un proyecto político distinto. Yo creo que gran parte de la derrota de Carolina Toá el día domingo, que yo creo que una derrota no es circunstancial, no es coyuntural a la primaria de este domingo. Lo que pasó fue la continuación de
desfonde un proyecto político que a partir del año 2010, con la incorporación del Frente Amplio a la política nacional, fue perdiendo una identidad, fue renunciando a defender sus gobiernos en la concertación, fue renunciando a defender su proyecto político y fue bailando la música que le ponía el Frente Amplio. Y por último, con esto cierro, yo creo que lo que Chile necesita, y quiero ser bastante claro en esto, Chile no necesita un puño cerrado, egoísta, ideologizado. Chile necesita una mano fraterna, Chile necesita una mano abierta, dispuesta a dialogar, a llegar a acuerdos. Chile necesita retomar la senda del progreso. Yo creo que la candidatura de Janet Jara y el Partido Comunista representa principalmente lo peor del gobierno de Boric. Yo creo que dentro de la izquierda evidentemente gana porque para el votante de izquierda, ¿cuáles son los grandes logros del gobierno de Boric? Todo en materia laboral. Discreparé de algunos de ellos, evidentemente, pero ¿cuáles son los principales desafíos que tuvo el gobierno de Boric? Seguridad ciudadana. Y ahí están los resultados que vimos también en las primarias. Por eso a Carolina Toá también parte de la izquierda no le fue. Pero la verdad es que es muy preocupante el avance de estas ideas del Partido Comunista en nuestro país. Así que nada que celebrar la derecha, esto nos da mucha más fuerza y mucha más ganas de derrotar a Janet Jara en segunda vuelta. Hablan varias cosas. Te anticiparás que no estamos de acuerdo. Sí, ¿no? obviamente, pero está también un tema importante que tiene que ver con, efectivamente, las garantías o los marcos de referencia que sectores del socialismo democrático esperan tener sobre la mesa en torno a lo programático, pero también a lo que tú también mencionabas al final de tu intervención anterior, lo que tiene que ver con la lista parlamentaria. Acá Alonso dice que tal vez lo mejor para el socialismo democrático y la DC sería ir en una banda distinta. A ver, mira, lo primero, como para devolver un poquito, claro, si republicanos están transmitiendo que eventualmente Evelyn Matei se va a bajar, no creo que republicanos lo estén haciendo porque se les ocurrió una estrategia desde su sede. Yo creo que por lo que uno ve en la prensa y lo que uno deduce de las opiniones de algunas personas, hay hartas dudas respecto al desempeño que ha tenido Evelyn Matei en su campaña, la estructura que ha armado, los 11 voceros. Entonces, no nos olvidemos que Chile Vamos, al igual como el socialismo democrático, en la elección pasada, igual tuvo un decantamiento bien extraño, ¿no? O sea, primero Renovación, el candidato favorito era Joaquín Lavín, de pronto Renovación Nacional soltó a su candidato y comenzó a apoyar a Sebastián Sichel, y finalmente el electorado de todo ese sector apoyó en primera vuelta a José Antonio Kast, porque Sebastián Sichel salió cuarto y le ganó, nosotros salimos quinto, y nos ganó un candidato que no hizo campaña en territorio nacional. Entonces hay que tener ojo ahí porque de repente no son solo palabras malintencionadas, sino que a rato hay cosas que están pasando en el submundo de la política. En cuanto a Janet Jara, mira, Janet Jara hoy no es la candidata del Partido Comunista, es la candidata de la coalición de gobierno. Y eventualmente va a ser la candidata de la democracia cristiana. Yo creo que eso es algo que ellos tendrán que zanjar, no me corresponde a mí decirles qué es lo que tienen que hacer, pero sí tiendo a creer que hay voces ya, había el diputado Titu Ulloa, que están hablando de levantar la candidatura, el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro, sí, de Janet Jara como candidata de la democracia cristiana. Esa es una decisión que tendrá que tomar su Junta Nacional. Lo que sí, a diferencia de lo que planteaba aquí mi compañero de panel, Alonso decía que no quería un puño en alto. La verdad es que Janet Jara no ganó por el puño en alto, ganó precisamente por otro tipo de habilidad y por otro tipo de particularidades que tiene su candidatura, que tienen más que ver con el carisma, la empatía, la conexión, el permitir a la ciudadanía o al electorado de la izquierda verse reflejada en ella, y que son atributos que contraponían muy fuerte respecto a Carolina Toá. Entonces, siento que la imagen o el perfil que entrega como narrativa política mi candidata Janet Jara es bien distinto al estereotipo o el arquetipo comunista que uno tiene en la memoria, que están pintados por acá, por esta universidad en diferentes murales. Lo que sí, y por último, dado que no todo tiene que ver con la performance, sino que también tiene que ver con el ejercicio mismo del poder, estamos en una república democrática que tiene una institucionalidad con contrapesos, y esos contrapesos tienen garantías que permiten que haya mecanismos de control constitucional como el tribunal, tienen organismos autónomos como la Contraloría, el Banco Central, que dan garantías del funcionamiento propio de los roles del Estado,
y además tiene separación de los tres poderes del Estado y en particular el poder legislativo. Creo que hay que tener garantía de que al menos los últimos 2 gobiernos han tenido ejecutivo de un sector y mayoría parlamentaria del contrario, Sí. que han cruzado. No creo que esto vaya a cambiar mucho de aquí en adelante, básicamente porque lo que hemos visto es una suerte de consolidación de una dinámica consistente en el tiempo del sistema político. Y por último, yo creo que nunca es bueno decirle a un sector lo que tiene que hacer cuando uno está en el otro, porque de repente uno también está teniendo esas situaciones, porque yo te podría decir, mira, la verdad es que claro, hoy día al socialismo democrático se le hace una impugnación respecto a estar apoyando una candidata comunista, pero no nos olvidemos que hace no mucho tiempo atrás, desde Bópoli hasta Republicano estuvieron apoyando a José Antonio Caz en segunda vuelta, y desde la DC hasta el Partido Comunista estuvimos apoyando a Gabriel Boric en segunda vuelta. Y yo creo que no hay que ser muy, ¿cómo decirlo? No hay que ser muy ambicioso para suponer que de aquí a la segunda vuelta de este año una configuración parecida también va a haber, porque es una elección binaria y eso va a pasar. Entonces, claro, yo creo que uno podría desde el análisis y el rol de opinólogo de la política, que es un poco lo que vinimos a hacer acá también, poder sugerir que hayan listas separadas, pero en verdad el rendimiento electoral creo que solamente nos invita a una cosa, sobre todo porque nosotros estamos viviendo un periodo de vacas flacas y ustedes de vacas gordas, pues entonces como que, claro, yo creo que hay que impulsar con toda fuerza la lista única, y la discusión del proyecto político se verá después. Alonso, hay varias cosas en torno a los purismos políticos a la hora de conformar una lista, lo que tiene que ver también con las caricaturas que ha habido en torno a la figura de Janet Jara, particularmente en los matices que ha tratado de hacer con lo que tradicionalmente ha mostrado el partido y que la ha tenido ahí también en una situación compleja, por ejemplo, con Lautaro Carmona. Te dejo ahí también esos puntos. A ver, mira, el pueblo de Chile y la ciudadanía no va a escoger a quien le caiga mejor. Si aquí no está en juego el carisma de Janet Jara, si uno también sabe, es cosa de haber visto la tele cuando fue ministra y los buenos bailes de cumbia que se pegaba, si el carisma de ella no está en juego. Yo soy mucho más tieso que ella. No, yo de todas maneras, o sea, al menos sobrio. Pero el carisma de Janet Jara no es lo que está en juego. Si lo que está en juego y lo que uno ve con cierto temor son las ideas que ella representa. O sea, ella han tratado de instalarla como que ya no es comunista, ya no es... A ver, Janet Jara ganó la primaria precisamente porque se descomunizó, de alguna manera. Si le podemos poner un nombre. O se despolitizó, de alguna manera. Y ese fue, más allá del carisma, no buena onda, uno de los principales logros que tuvo Janet Jara. Pero a ver, alguien que es militante del Partido Comunista a los 14 años, alguien que sabe... Y todos sabemos acá cómo es la orgánica del Partido Comunista. Son todos muy ordenados, son todos muy disciplinados. Ya no tanto. Pero es que más allá de eso, todos sabemos que de un día para otro no se puede dejar de ser comunista. Entonces, Janet Jara, sí, pasa a ser la candidata del socialismo democrático, pero Janet Jara sigue siendo la candidata de Daniel Jadwe, de Lautaro Carmona que insiste en un proceso constitucional, de Daniel Jadwe que no lo quisieron invitar tanto al comando, después volvió a la casa, que no sé qué, pero igual termina felicitándola y diciendo que lo han logrado. Entonces, cuando hay un logro que felicita a Daniel Jadwe y el Partido Comunista, la verdad es que evidentemente es negativo. Y yo, Alan, yo en esto discrepo mucho contigo, no solamente porque pensamos distinto, sino porque en verdad yo le deseo a Chile una centroizquierda potente. Si yo creo que en eso quizás podamos estar de acuerdo. Si en este país le va bien cuando el gobierno y la oposición tienen buen gobierno y buena oposición. Y para que eso se dé, tenemos que tener una buena centroizquierda y una buena centroderecha. Y yo creo que eso principalmente fue porque ustedes, y con mucho dolor, a ver, Janet Jara el otro día la veía en un matinal que decía, fue una tontera lo del perro matapaco, fue casi como algo del minuto. A ver, ¿cómo le dices tú a los locatarios de Baquedano y todo el estallido social que fue una tontera haber hecho todo lo que hicieron? O sea, después de 5 años, decir que la violencia que hubo, los destrozos que hubo fue una tontera. O sea, fue un mero capricho haber hecho el 2019, fue un mero capricho haber intentado derrocar el gobierno del presidente Piñera, y hoy día fue una tontera, fue como algo pasajero, algo sensacionalista. Así que la verdad, yo creo que Janet Jara parte su campaña de primaria diciendo: yo no les vengo a ofrecer cosas, yo les voy a prometer una sola cosa, no les voy a mentir. Y al tiro miente con algo que Cuba tiene un sistema democrático distinto. Entonces, Janet Jara hoy día se presenta como la candidata del socialismo democrático porque ganó la primaria.
y porque asumo que van a respetar la palabra de los acuerdos, pero no porque sus ideas representen a una centroizquierda moderada. Ella se presentaba como una candidata de primaria centroizquierda cuando la verdad el Partido Comunista está bastante lejos. Con esto cierro. El Partido Comunista, donde tú puedas ver ejemplo, incluido Chile, porque es cierto, ella se presenta candidata de presidenta de Chile, en cada momento en que ha ejercido su liderazgo el Partido Comunista, nunca ha sido moderado. Y la verdad es que no solamente basta ver el desplante, ¿no es cierto?, ministerial de Janet Jara. Basta ver lo que ha hecho Cataldo en educación. Nada, prácticamente. Han entregado tarde las cosas. Basta ver las declaraciones de Vallejo como ministra. Basta ver el desastre que tenía Santiago con la administración de Iracy Hasler. Basta ver cómo está Recoleta con Daniel Jadwe y basta ver cómo sigue estando ahora con Fares Jadwe. Entonces, los ejemplos están a la vista. Así es como gobierna el Partido Comunista. Donde gobiernan, empobrecen, censuran y la verdad es que es muy lamentable para Chile. Yo de verdad espero que aquellas personas de centro y aquellas personas que añoran con mucho ahínco los 30 mejores años de Chile se den cuenta de que Evelyn Matei es la única opción para volver a una opción más moderada y volver a que Chile crezca, porque lo único que necesita Chile es orden, progreso y esperanza. Oye, yo necesito responder dos cosas. Vamos cerrando el bloque, les dejo ahí espacio para ir haciendo los últimos apuntes. Alan. Ya. Yo creo que la candidata de mi partido y la candidata de mi sector ha tenido posiciones bastante claras y que le han llevado a tener contradicciones con su propio partido en materia de derechos humanos, y ella ha reconocido que hay informes internacionales que hablan de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y de presión política en países como Cuba y Nicaragua y Venezuela. Yo creo que si somos justos con el estado actual de las cosas y ponemos a las personas en particular a partir de sus dichos, yo creo que la candidata ha tenido una posición bastante clara en esta materia. Y sobre todo porque, a ver, mira, yo puedo aceptar esta idea de que, claro, haya como una resistencia al Partido Comunista porque del mundo parlamentario es aquel borde que está al lado izquierdo. Pero por favor, nosotros tenemos a una candidata en Chile Vamos que justifica el golpe de Estado y declara inevitable el asesinato de personas. Nosotros tenemos a un candidato en Republicano y a un candidato en el Partido Nacional Libertario que son negacionistas del método científico en las vacunas, en el cambio climático y en un sinfín de cuestiones. Entonces, o somos justos y mostramos una conducta de evaluación y un test permanente de defensa de la democracia respecto particularmente a Chile, o nos vamos a poner a mirar solamente lo que hay al frente cuando en verdad es el sistema completo el que está hoy día en condiciones alteradas, porque este era un sistema en el modelo anterior que teníamos, que era el binominal, que convergía hacia el centro, y hoy día es un sistema que decanta por los extremos. Entonces, eso yo creo que es importante tenerlo presente. Y lo último es que, claro, o sea, yo no soy comunista, yo soy socialista, y por definición los socialistas somos no comunistas y no anticomunistas, que es algo muy distinto. Pero bueno, yo soy profundamente anticomunista. Bueno, si yo no hago política en base a la negación de las ideas de otros, la hago a partir de las propias. Lo que sí uno debiese preguntarse es, bueno, si son así los comunistas, ¿por qué ganan elecciones entonces? Pues como si al final del día es la gente que por la vía democrática les da los espacios. Entonces, la pregunta, al menos que yo debiese decir, es, bueno, algo están haciendo mejor que yo, porque por algo nosotros no ganamos y ellos sí. Eso. Alonso, cerrar el bloque. Sí, brevemente. Bueno, es cierto, no basta con decir que solamente somos anticomunistas, sino que hay que proponerle al país por qué somos anticomunistas y por qué nuestras ideas son mejores. A ver, yo creo que me voy a hacer solamente cargo de la candidatura de Chile Vamos respecto a republicanos del Partido Nacional Libertario, no puedo responder por ello, pero la verdad es que, Alan, a mí me incomoda un poco este argumento de lo de la dictadura, de lo de Pinochet, etcétera, porque, o sea, yo comparto crítica, o sea, a ver, yo no tengo complejo en decir dictadura, yo no tengo complejo en reconocer que hubo violación a los derechos humanos, no tengo complejo en decirlo. Lo que a mí me molesta es que vemos a una izquierda vociferar, enarbolar un discurso y presentar un proyecto político y hacer puntos políticos en base a dictadores muertos, pero que es tibia, y particularmente el Partido Comunista, en condenar a dictadores que están vivos, que no nos quedan a tan lejos. O sea, Venezuela está aquí, Cuba está un poco más allá. Y a ver,
yo creo que en eso no hay que tener doble estándar. Yo creo que las violaciones de derechos humanos aquí y donde se cometan hay que condenarlas. Segundo, a ver, lo último y con esto quiero cerrar. Hoy día Chile tiene una tremenda oportunidad. Nosotros vemos el triunfo de Anet Jara como una tremenda oportunidad para devolverle a los chilenos las esperanzas de que Chile puede salir adelante. Chile va a salir adelante porque lo que vamos a hacer de aquí a estos 45 días que quedan para la inscripción del 16 y 18 de agosto de las candidaturas es que vamos a recorrer Chile, vamos a proponerle a los chilenos, porque los chilenos hoy día, y en esto comparto un poco el análisis que hacía Lana al inicio, gran parte del electorado, y gran parte también responde por qué ganó Janet Jara, le da lo mismo que sea el del Partido Comunista o que avancen ideas más regresivas, ¿no es cierto?, como Johannes Kaiser. Le da lo mismo. Lo que hoy día los chilenos esperan es que le solucionemos sus problemas. Y yo la verdad no creo que el Partido Comunista, porque a ver, es muy distinto ser gobierno con el Partido Comunista que ser parte del gobierno del Partido Comunista. Entonces ahora la música la va a poner la zona más radical de este gobierno, que yo creo que está bastante desaprobado por los chilenos, y vamos a ver precisamente la parte más fracasada de lo que ha sido el gobierno de Boric, y vamos a ver una continuidad en los dolores que nos han sintonizado precisamente en soluciones para los chilenos. Nosotros vamos a recorrer Chile y estamos convencidos de que la mejor opción para el Chile de hoy día es Evelyn Matei. Ya son las 9:41 de regreso con nuestro panel del día de hoy. Nos acompaña en esta oportunidad Alonso Rivera, vicepresidente nacional de las nuevas generaciones de la UDI, y Alan Álvarez, economista, militante del Partido Socialista. Vamos a cambiar de tema y nos quedamos con la asistencia del presidente Boric a lo que es el foro de los BRICS. Esto a propósito de la presencia que tuvo la canciller subrogante Gloria de la Fuente en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y ahí se refirió, sin ir más lejos, a esta decisión del Ejecutivo. En ese sentido dijo que debemos estar dispuestos, entendemos nosotros, a dialogar con muchos sectores y usar los espacios disponibles para hacer presentes nuestras posiciones. Un país mediano como Chile no tiene ninguna capacidad realmente de influir en la escena o en la arena internacional si opta por aislarse. Es alguno de los puntos que planteó. Además, aseguró que Chile no está trabajando para concretar una solicitud de ingreso a esta instancia. Además, destacó que su objetivo es profundizar nuestra estrategia de diálogo y diversificación para disminuir nuestras dependencias y fortalecer nuestra autonomía tan importante, además, en el mundo y particularmente en la situación geopolítica en la que nos encontramos. La decisión de asistir al foro de los BRICS en calidad de país invitado es considerada como una decisión que es prudente desde una posición de autonomía, pragmatismo y también compromiso con los espacios multilaterales, sin comprometer nuestra tradición en materia de política exterior, de compromiso con los principios democráticos y de respeto al derecho internacional. Quería recoger también algunas miradas que hubo en el contexto del Senado de algunos de los parlamentarios. Por ejemplo, el senador Iván Moreira, que es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, valoró la exposición sobre los objetivos y eventual interés de Chile en incorporarse al bloque. Este gobierno está concluyendo su periodo y tengo certeza de que Chile no ingresará al BRICS. Llamó a la cautela, pues en este foro se pueden desencadenar declaraciones de la contingencia geopolítica, como por ejemplo a favor de Irán. Una mirada similar tuvo el senador Rojo Edwards, porque a su juicio existen diversos espacios multilaterales y me preocupa que se compare el BRICS con el G20, donde sí tenemos una tradición e intereses comunes con los países miembros. Es parte de lo que quedó de manifiesto. Cito finalmente al senador José Miguel Insulza, entregó su visión distinta, pues recordó que el presidente no está asistiendo a ningún grupo donde seamos miembros, está respondiendo a una invitación de Brasil. No entiendo que se haga una tormenta en un vaso de agua. Quedémonos con este tema, lo que viene de la mano con la asistencia a este foro y particularmente las miradas que se han hecho ver en el Senado a propósito de la presencia de la canciller subrogante. Alonso. A ver, lo primero a señalar es que yo creo que una de las grandes debilidades que ha tenido este gobierno ha sido el manejo, no del canciller, el manejo del presidente en relaciones internacionales. Yo creo que, para variar, el gobierno tuvo que pedirle que le preste ropa al socialismo democrático como ese es el tema del bloque pasado. Con Alberto en Cancillería. Pero que de él podemos tener un juicio totalmente distinto. Pero yo creo que el presidente ha confundido constantemente su rol de jefe de gobierno con su rol de jefe de Estado.
Cuando uno es presidente y tiene el rol de jefe de Estado, tiene que siempre velar por los intereses de Chile, respetando sus tradiciones internacionales, respetando lo que por alguna vez por allá nos abrieron las puertas presidentes como Eduardo Frei, como Ricardo Lagos, y la verdad es que no lo ha hecho. El presidente Boric ha caído en una torpeza reiterativa en creer en que, me acuerdo que lo conversábamos la última vez que vine, el presidente cree tener como una grandeza de venir, de presentarse internacionalmente como no sé, como una figura muy importante internacionalmente, muy relevante, y la verdad es que yo no sé si tiene tanto peso el presidente Boric internacionalmente. Pero aparte de confundir, ¿no es cierto?, su rol de jefe de Estado con su rol de jefe de gobierno, nos ha traído bastantes costos las salidas de protocolo, los exabruptos que ha tenido el presidente Boric en materia de relaciones internacionales. Recordemos hace poco lo que pasó con la respuesta, ¿no es cierto?, de Estados Unidos a Irán recientemente, que él a las 2 horas o al ratito después sale a condenar algo que podamos tener discrepancia o concordancia, pero no es la manera ni la forma. Se demoró mucho más en condenar, ¿no es cierto?, el ataque también, o la respuesta de Irán. A ver, en esto hay que ser bastante claro y no tener disfraces ni matices. Chile, lo que nos propone el gobierno es que nos vayamos a sentar a una mesa multilateral con países como Irán. Países como Irán que van, yo creo, en total discordancia con lo que nos propone, al menos el relato político de este gobierno. El feminismo, la democracia, las relaciones internacionales. Ir a sentarse en países como Irán con un gobierno que hace elocuencia a las democracias, al feminismo, a la defensa de los derechos de las mujeres, la verdad es que me parece incoherente. Yo en eso, de acuerdo con un poco con lo que decías tú, de acuerdo a las palabras de los senadores, al presidente Boric no le queda mucho tiempo y sería realmente muy irresponsable de su parte que nos amarre al BRICS al cerrar su gobierno, porque Chile no está dispuesto, y creo que la gran mayoría de los chilenos lo piensa así, de ir a sentarse en mesa donde hay, la verdad, regímenes dictatoriales como Irán. Alan, también tu mirada respecto a el planteamiento hecho por la canciller subrogante y obviamente también lo que ha dicho Alonso. Ya. Aquí vamos a estar en desacuerdo con Alonso en varias cosas también. Pero creo que vamos a estar en desacuerdo porque para mí esta discusión tiene más que ver con algo económico que con algo político. Y si bien ambas cosas están bastante juntas y se enredan a rato, creo que uno tiene que separar aguas en este tema. Lo primero es que creo que el peso no es el del presidente Boric, el peso es el peso del Estado de Chile. Y el Estado de Chile fue capaz de decirle a Estados Unidos que no iba a apoyar la invasión que George Bush estaba promoviendo. El Estado de Chile fue capaz de entrar a la OCDE y participar del concierto internacional precisamente por lo que representa un país como el nuestro, que es como un país en la diplomacia bastante elegante, en el sentido que podemos sentarnos con muchos países de diferentes partes del mundo, participar de diferentes acuerdos comerciales y al mismo tiempo ser garantes más o menos de una política relativamente estable, producto de la trayectoria y la construcción de un país a partir de lo que es el retorno a la democracia. Convengamos que es un país al cual el mundo acogió a sus exiliados, le brindó apoyo y después le permitió observar la manera en que Chile caminaba o aspiraba a llegar al desarrollo de manera bastante positiva. Eso es lo primero. Segundo, el BRICS. A ver, yo creo que no hay que perder de vista que Chile no es más que una economía pequeña y abierta al mundo. Somos un país de clase media que está atrapado, de hecho, en la trampa de los ingresos medios y que hace rato ha desacelerado su potencial de crecimiento económico. Chile vive en buena parte con más del 50% de su producto entre importaciones y exportaciones y son los tratados de libre comercio, aquella gran virtud que, como bien señalaba Alonso, mucho tienen que ver con el presidente Frei, el presidente Lago, la presidenta Bachelet incluso, y ahora recientemente el impulso del TPP-11 que hicieron la presidenta Bachelet, el presidente Piñera y terminó aprobando José Miguel Ahumada. Curioso también. Entonces, no hay que perder de vista tampoco que Chile es socio comercial de Brasil, es socio comercial de China. China es nuestro principal socio comercial, de hecho. Y recientemente de la India. De hecho, va a llegar Bollywood a filmar cosas a Chile. Entonces, la pregunta es, si Chile es invitado a una cumbre del G20, creo que nadie pondría en duda que sería maravilloso que Chile asista a una cumbre del G20. Porque hay socios comerciales,
porque son las principales economías del mundo y porque además nos interesa mucho poder seguir profundizando nuestra estructura de comercio internacional. La pregunta es, ¿por qué si hacemos una APEC en Chile, donde viene China, por ejemplo, y si participamos de la APEC, ¿por qué el hecho de que un país miembro del BRICS nos invite en calidad de observadores a poder presenciar cuál es la dinámica que se está viviendo ahí, no nos debiésemos espantar tanto? Primero porque hay un principio en las finanzas, y que es como el principio básico de finanzas, de que uno nunca tiene que poner todos los huevos en la misma canasta, y esa es la gracia del multilateralismo, y particularmente Chile tiene esa capacidad de haber diversificado riesgo en su matriz exportadora, y a partir de ello tenemos diferentes acuerdos con diferentes lugares del mundo. ¿Y por qué creo que es tan importante hacer este punto? Porque estamos viviendo un contexto en que la democracia liberal como la conocemos, el muro entre Oriente y Occidente, ese velo se está resquebrajando y no tenemos muy claro hacia dónde vamos. Hay una crisis de las democracias, hay más regímenes autocráticos que nada, tenemos diferentes cambios que no sabemos hacia dónde van a decantar, y aquello que alguna vez Fukuyama dijo de que la historia se había acabado pasó a ser China versus Estados Unidos, y hoy día pareciera que en verdad Estados Unidos se ve más bien acorralado ante el mundo oriental, y ahí nosotros tenemos que acordarnos dónde estamos parados. ¿Por qué? Primero porque la OTAN está haciendo crisis, ya no tiene financiamiento, y ese era el garante de la paz en Europa. Sí. Segundo, porque los mercados están experimentando volatilidades que son particularmente complejas, dado que no son permanentes, pero sí son muy radicales. O sea, hemos visto nosotros aquí en Chile el tipo de cambio que pase de 900 a 1100 no, 900 a 1050, pero ha estado experimentando oscilaciones muy grandes. Tercero, porque Donald Trump hoy día está discutiendo lo que se llama la Big Beautiful Bill, que básicamente está haciendo cambios en los paradigmas de Estados Unidos y cómo esa economía de la cual nosotros dependemos tanto se comporta. Está subiendo el techo de la deuda, es decir, que Estados Unidos se endeude más de lo que ya está aumentando el gasto público para políticas como la construcción del muro, y está haciendo recortes de seguridad social como el Medicare. Con todo, hay que recordar que además el Congreso de este país tiene que aprobar el ingreso a alguna organización de este tipo. Entonces, dado todo lo que he dicho, dado todos los argumentos que se han esgrimido al frente, yo de verdad no entiendo por qué estamos hablando de esto y no estamos diciendo, mira qué bueno que Chile siga abriendo ese espacio en el comercio internacional. Nos quedan 8 minutos para ir cerrando ideas en este tema, y Alonso, me quedo contigo particularmente en ir observando esta mirada más económica que ha planteado también Alan, más allá de lo político o ideológico que muchas veces se establece o se pone sobre la mesa a la hora de tocar este tipo de temas. Te dejo ahí también la oportunidad de ir cerrando tu mirada. A ver, yo encuentro positivo que exista nuevamente el socialismo democrático reivindicando los gobiernos de Frei y Lagos, que durante el 2019 parece que se le habían olvidado un poco. Pero, a ver, dos cosas. Lo primero, ¿es positivo para Chile o no, de acuerdo a lo que estábamos conversando en materia económica? Mira, uno tiene que ver, depende, como todo buen estudiante de Derecho, depende. Hay que ver con quién nos estamos sentando. Es cierto que tenemos relaciones económicas con Brasil, es cierto que tenemos relaciones económicas con China, pero aquí no solamente está Brasil y China, aquí está Rusia, que está en guerra con Ucrania. No sé si el presidente Boric va a querer sentarse con Rusia, siendo tan categórico con las guerras en el mundo y la vía armada, no sé qué. Está Irán, que tenía, ¿no es cierto?, estas bases nucleares, que permanentemente está vulnerando los derechos humanos, pero a más no poder. Y también nos vamos a sentar con Sudáfrica. Eso significa BRICS a la larga. Y la India, que era el otro que también apuntaba. Viene Bollywood. Sí. Son buenas películas. Nunca he visto una, pero siempre me han dicho que... A ver, yo creo en este tema que en buena hora retomemos el relato de la política internacional de acuerdo si a Chile le conviene económicamente o no, de acuerdo a los intereses de Chile. No hay que ir muy lejos para ver
toda la campaña en contra que realizó gran parte del gobierno actual al TPP-11, que terminaron aprobando y a la larga implementando, ¿no es cierto? Y hoy celebrando. Bueno, una voltereta más de acuerdo a lo que ha hecho la izquierda durante el último año. No hay que ir muy lejos para acordarse de Boric con no más TPP-11. Ahumada también lo había criticado y termina poniendo la firma. Pero la cara se le veía de mala gana, como que lo pasó mal firmando ese documento y no cada día como los ojos llorosos así. Entonces, aquí hay una con mayor razón. Estaba como Winter del día domingo. Me parece más que estaba como Carolina toda, pero Bueno, ya, está bien. Winter estaba muy feliz el día domingo. No, pero a ver, con mayor razón entonces, o sea, si lo van a firmar de mala gana es porque no hay un convencimiento, no hay una convicción profunda de que los intereses de Chile van a prevalecer siempre por sobre la ideología. Yo creo, e insisto con esto, ¿nos tenemos que ir a sentar con quienes tienen regímenes dictatoriales o nos vamos a sentar con las democracias liberales? Aún más, cuando yo estoy de acuerdo con lo que decía Alan en este punto, cuando la democracia como la conocemos y la democracia occidental y todo el lado occidental está en una crisis. Si ese lado o estas disputas entre Occidente y Oriente están en crisis, yo creo que Chile en eso no tiene que perderse, tiene que seguir defendiendo la democracia occidental como la conocemos, la democracia liberal como la conocemos, y no dejarse abrazar por estas intenciones más bien dictatoriales de Oriente. La verdad es que si el presidente Boric, y con esto cierro, tiene intenciones, o no sé si de verdad lo pensará, pero tiene su mirada en dejar como legado en materia internacional el oponerse a todo tipo de guerra, bueno, entonces ¿para qué nos vamos a ir a sentar en una mesa donde está Rusia en guerra con Ucrania y está Irán en guerra ahora? Bueno, no sabemos si están en guerra o no están en guerra todos los días. Le hacen o no le hacen caso a Donald Trump, le hacen caso o no le hace caso a Israel, le hacen o no le hace caso a Irán, pero de que hay una probabilidad armamentística gigantesca es cierto. Así que vamos a ver qué pasa, pero yo creo que esto es muy perjudicial para el país si es que Chile se va a sentar con regímenes más bien totalitarios que abrazar nuevamente una lucha de defensa a las democracias liberales como las conocemos. Alan, brevemente, nos quedan ahí los últimos minutos. Brevemente, 3 puntos importantes para cerrar, como para ser ecuánime en esta cuestión, ¿no? Es cierto que la izquierda o una parte de la izquierda construyó el armaje del libre comercio en Chile, mientras otra parte de la izquierda era muy contraria a la globalización, al comercio internacional, era muy contraria al desarrollo de importaciones. Y no nos olvidemos que hay gente que hasta el día de hoy plantea que nosotros debemos avanzar hacia un modelo de industrialización hacia adentro que sustituya aquello que importamos. Como demanda interna, no me voy a meter ahí. Ya. Entonces, como no nos olvidemos de eso. Lo propuso Janet Jara, Y que hoy por hoy se han vuelto los garantes del comercio internacional y han criticado muy duramente a Trump y como... Es cierto eso, no está en duda. Está ahí, cosa de buscar ni siquiera 10 años para atrás. 4, 5, 3, 2... pero no es menos cierto que hay una derecha que se declara patriota, como si el resto no lo fuera, y plantea abiertamente su apoyo a Donald Trump, con las consecuencias y los costos que están teniendo las acciones de Donald Trump. Se estima, según la OCDE, que alrededor de 1,5% de crecimiento de la economía mundial le va a costar este año el Liberation Day. Entonces, ojo que eso no es patriotismo, porque romper el precio del dólar, romper el precio del cobre y poner en entredicho la estabilidad económica y financiera de un país pequeño y una economía chiquitita que está en el rincón del mundo con vista al mar, yo creo que eso no es algo muy reivindicable para un patriota. Y lo tercero, y que aquí creo que es una discusión que tenemos que dar, yo estoy dispuesto a darla, creo que no está zanjada, y en esto más bien siento que Chile ha tenido una posición como de tercera vía, media tercerista, como que, mira, ni tan sí ni tan no, y es que efectivamente nosotros vamos a comerciar única y exclusivamente con países que sean democracias liberales, porque si eso es la decisión del Estado de Chile, tenemos que cerrar inmediatamente a nuestro principal socio comercial y no comprarle ni venderle nunca nada, nunca más, no más guindas a China y no importar nada más de China. Si esa es la discusión que vamos a dar, bueno, démosla, pero creo que en verdad Chile no tiene la capacidad de torcer aquellas tendencias globales que dicen que son las democracias del mundo las que están haciendo crisis, indistintamente del desempeño y el desarrollo de sus economías. Eso.
Agradecer a Alan Álvarez, Alonso Rivera, que nos acompañaron en el panel del día de hoy. Bien interesante la conversación. Espero volver a encontrarnos con ustedes acá en este panel. Oye, una última cosa, yo no soy parte de la derecha que defienda a Donald Trump, muy por el contrario, el proteccionismo económico no está claro con los principios de libre mercado que defendemos, por lo menos en la UDI.